Y nuestro tercer tema de paternidad espiritual es el compromiso del Padre espiritual. El compromiso del Padre espiritual. ¿Qué compromiso tiene un padre con su hijo? Veámoslo desde el mundo natural. Tenemos muchas responsabilidades con nuestros hijos. Así, debemos tener un compromiso con nuestros hijos espirituales. Muchas veces Dios no nos da hijos porque no queremos comprometernos a cuidarlos. Esto pasa en el mundo espiritual. La gente le dice, Señor, dame a alguien, pero no está dispuesto a ayudarle a crecer, a ayudarle cuando esta persona cae, cuando necesita consejería, sino que simplemente quiere parir y que estas personas nazcan de nuevo y sigan caminando sin ningún tipo de ayuda. Pero nosotros debemos de tener un compromiso como padres espirituales. Así que usted que está unido a este curso debe saber que usted se debe comprometer con la paternidad espiritual. Compromiso del Padre espiritual. Aquí está el compromiso. Con Jesucristo, como absoluto Señor de mi vida, yo me comprometo a orar, ganar y nutrir a por lo menos 2 personas en un año. ¿Ok? Vamos a repetirlo porque la idea es que usted se lo memorice. Con Jesucristo como absoluto Señor de mi vida, yo me comprometo a orar, ganar y nutrir a por lo menos 2 personas en un año. Entonces la primera parte del compromiso tiene que ver con Dios. Dios mismo nos ayuda a obedecer este compromiso. ¿Sí? Dice Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, nótese cómo Dios nos muestra en su palabra que todo depende de su poder. Por tanto, id y haced. O sea, amados hermanos, el compromiso lo hacemos creyendo en que vamos a depender de Dios para cumplirlo. ¿Ok? Con Jesucristo como absoluto Señor de mi vida, yo me comprometo a orar, ganar y nutrir. Aquí tiene que ver el compromiso mío. Dios me ayuda y yo que me voy a comprometer con 3 cosas. Orar por una persona, ¿sí? Recuerda que en un año la meta es ganar mínimo 2. Entonces debemos orar por lo menos por unas 8 o 10 personas. Yo me comprometo a orar, a ganar, tengo que evangelizar a esta persona, y nutrir, tengo que discipular a esta persona. Orar, ganar y nutrir a, ¿sí? Y viene la tercera parte, que es la meta, por lo menos 2 personas en un año. ¿Sí? 2 personas en un año. Entonces tenemos Dios, que nos da la fuerza para hacerlo, nos potencializa, nos empodera para hacerlo. Mi compromiso, yo digo, no va a ser algo ocasional, va a ser algo que yo voy a va a ser algo que yo voy a procurar, intencional, y voy a tener una meta, no simplemente dice, lo hice, no, voy a tener una meta, voy a discipular 2 personas en un año. Recuerde, estamos hablando de paternidad. Por eso es la meta, dirá, usted es pequeña, no es pequeña. Si lo haces bien, estamos hablando de paternidad, del crecimiento de una persona durante todo un año. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, que quede claro esa parte, dice, a todas las naciones, dice en Mateo 28:19 allí en rojo. O sea, tenemos que llegar a todas las naciones, pero empiece ganándose 2. Usted no va a llegar a todos, pero entre todos podemos llegar a todas las naciones. ¿Ok? Ese es nuestro compromiso. Parte del compromiso también en Mateo 28 es bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios en sí mismo tiene comunión. Estamos hablando de un Dios triuno, un Dios único expresado en 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Dios que en la creación dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Está hablando de una pluralidad. Está hablando de un Dios que habla consigo mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están hablando. Hagamos, son creador los 3. Hagamos al hombre. Entonces esta triunidad de Dios nos muestra un Dios que tiene comunión en sí mismo. ¿Ok? Entonces la expresión divina de Dios es una expresión comunitaria. Las personas que adoramos a Dios, también tenemos que tener comunión con Dios y comunión con las demás personas. Por algo el apóstol Juan en sus cartas dice que nuestra comunión sea con el Padre, pero nuestra verdadera comunión sea con nuestros hermanos. Es decir,
que nosotros para tener comunión con Dios debemos tener comunión también con los hermanos. Si alguien dice, yo tengo una excelente relación con Dios, pero no tiene relación con su prójimo, con los hermanos de la iglesia, eso está en duda, ¿no? Porque no hay una excelente relación. Y la idea es que tengamos comunión con Dios y comunión con las personas. Sí, Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, hagámoslo a nuestra imagen. Así que la imagen de Dios en el hombre tiene que ver con la comunión también, esa coinonía, esa necesidad de asociarse. Recuerde, el hombre no es bueno que no es bueno que el hombre esté solo, y eso nos habla directamente de matrimonio, pero también nos habla que la soledad no es buena en el ser humano, ¿cierto? Las personas solas van a tener pensamientos difíciles, van a tener una manera de hacer las cosas a veces hasta complicado, pero nosotros debemos aprender a vivir en comunión porque así nos ha llamado Dios a vivir. Compromiso, ¿cuál es? Orar, ganar y nutrir. Orar 2 semanas de las 2 primeras semanas del mes, ganar la tercera y cuarta semana del mes y nutrir desde la quinta semana en adelante. Empezamos un proceso de nutrición para aquellos que queremos ganar. Y relacionarnos, ¿sí? Estamos hablando de relaciones, Dios, iglesia, célula, oikos. ¿Cómo nosotros podemos ganar a los demás por medio de las relaciones? El 85% de los problemas son relacionales. Wow, o sea, los problemas que tenemos las personas es con el jefe, con el cónyuge, con los hijos, y en el fondo son problemas relacionales. ¿Ok? Entonces los problemas relacionales son muy altos y son muy fuertes. Al mismo tiempo tenemos que aprender a que las personas tienen interés por tener buenas relaciones, consciente o inconscientemente. Así que Dios hizo a las personas para relacionarse. Cuando estamos orando por algo, estamos orando que esa persona tenga una relación íntima con Dios, pero también estamos orando para que Dios nos use a nosotros para tener una relación de hermandad con esa persona y ayudarle a conocer a Cristo Jesús. Las etapas para que esta persona alcance estas metas es identificar e interceder, que es lo que hablamos de orar. 2 semanas. La primera semana identificamos a quién ganar. La segunda semana intercedemos por la persona que identificamos para ganar. La tercera semana nos hacemos un acercamiento. Si ya estamos cercanos, podemos entrar a evangelizar, a que tome la decisión. Pero si no está cercano, lo hacemos en la tercera semana el acercamiento. Y en la cuarta semana, si no ha tomado la decisión, lo llevamos en Cristo Jesús a que tome la nutrición. ¿Cierto? Eso sería la cuarta semana, la decisión. Y en la quinta semana, la persona empezaría a nutrirse. ¿Ok? Es decir, a aprender y a crecer en la palabra del Señor. Recordemos, 2 primeras semanas que es de oración, oramos para identificar y oramos para interceder. 2 siguientes semanas que es ganar a la persona. Semana 3 nos asociamos, nos acercamos a la persona. Semana 4 lo llevamos a que haga la decisión por que Jesús sea su Señor. Si en la semana 3, que es asociarse, ya usted tiene buena comunión con la persona, podría entrar a hacer la decisión desde la semana 3. La semana 5 nos vamos a dedicar a que la persona se nutra bajo relaciones, es decir, conozca más personas de su grupo pequeño de su célula, conozca más personas en la iglesia y empiece a relacionarse y a crecer como creyente. Espero que esté claro esta parte. Entonces, relacional, evangelismo, nutrición, discipulado. Muy bien, ¿qué pasaría si el evangelismo no es relacional? Que muchas veces lo hacemos. Es decir, llegamos, evangelizamos a una persona y no hacemos contacto, nunca llamamos ni nunca nada. Pues ese evangelismo se va perdiendo poco a poco la oportunidad hasta que llega el momento donde no podemos hacer nada. Pero si tenemos un evangelismo más relacional, estamos hablando que no solo vamos a hablarle de Cristo a esta persona, sino que le vamos a hacer algún tipo de invitación para crear relación con esa persona o que esa persona encuentre en una célula, en la iglesia o en algún espacio, comunión con otros hermanos. ¿Ok? Entonces el evangelismo relacional busca no solo ganar a la persona en la salvación, sino que busca también el evangelismo relacional poder llegar a conocer a las personas. Estamos hablando de la nutrición también tiene que ser relacional.
Es decir, que la iglesia debe tener comunión unos con otros. Cuando una iglesia es pequeña, decimos, wow, esta iglesia es fácil tener comunión. Pero yo creo que cuando la iglesia es grande, es donde la verdadera comunión es más probada. Sí, porque hay iglesias grandes que tienen comunión unos con otros. Entonces, ¿qué se necesita para en una iglesia grande tener comunión unos con otros? Uno, pues tener espacios de coinonía, ciertos lugares donde se puedan entrar la gente y asociarse o socializar más bien. Pero también se requiere y principalmente grupos pequeños o células de cuidado. Las células de cuidado son espacios para que las personas vayan a ese lugar y tengan armonía, comunión con las demás personas. Y así podemos nosotros entrar a hacer una nutrición relacional. Recuerde cómo Jesús nutrió a sus discípulos durante 3 años, los llevó al monte, los llevó a las aldeas, fue con ellos caminando, los llevó a evangelizar al enfermo y ellos fueron teniendo relación con Jesús, dormía al lado de ellos, ¿cierto? Comía con ellos y hacía actividades con ellos y eso creó relación entre ellos. Y el discipulado entonces es algo allí. También la nutrición hace parte de ese discipulado, pero cuando hablamos de nutrición hablamos desde la consolidación, cuando la persona toma la decisión de quedarse con nosotros en la iglesia. Muy bien. Evangelismo relacional. Vamos a ampliar un poco más este tema. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sacrificio del Hijo, vida eterna. Entonces, lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, lo hizo para que nosotros encontráramos vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Relación con el Padre. Relación eterna con Dios, que empieza en la tierra, con Dios que no le podemos ver, pero sí sentir, y termina en una eternidad con Dios, no solo sintiéndolo, sino también viendo. ¿Ok? Creer, ¿sí? Para que todo aquel que en él crea. Creer aquí está directamente ligado, es igual al arrepentimiento. Creemos que creer acá simplemente, o muchos creen que creer acá simplemente es, dices, yo creo en Dios y que Dios existe y ya voy a recibir salvación por creer que Dios existe. No. Mucha gente está en el infierno creyendo y absolutamente seguros de la existencia de Dios. Así que creer acá realmente es arrepentirse, creer en que Dios es santo y que no tiene comunión con las tinieblas. Creer que yo no soy la excepción, que los demás pueden ir al infierno por su pecado, pero que yo no. No, eso es una mentira del diablo para que tú te quedes en tu pecado y no te arrepientas. Creer es creer que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios juzgará al mundo, que Dios también es misericordioso y que Dios es compasivo para aquel que se arrepiente, darle salvación en él. ¿Ok? Entonces creer tiene que ver directamente con arrepentimiento, pero también guiarle a crecer. ¿Sí? Entonces evangelizar con el fin de ayudar a la persona a crecer. Aquí tenemos un versículo parecido. Sí, Jonás 4:11 dice, y no tendré piedad de Nínive, le pregunta Dios a Jonás. ¿No sabéis discernir entre una mano derecha y la mano izquierda? Wow, entonces Dios se decide tener o llevar su pueblo Nínive al arrepentimiento. Nínive era una ciudad muy pecadora, ¿cierto? Donde Dios manda al profeta Jonás y esta ciudad termina arrepintiéndose y se vuelve un modelo de arrepentimiento ante el pecado, ¿sí? Entonces el sacrificio de Cristo nos da salida de nuestro pecado. Si hemos pecado no es tiempo de ocultar el pecado. Al contrario, si hemos pecado es tiempo de sacarlo a la luz para que el Señor lo perdone. ¿Y cómo lo perdona? Cuando creemos y nos arrepentimos. Sí, discernir mi propia maldad. Mientras tú creas que eres una persona buena, alta o medianamente buena, tú pensarás que no requieres arrepentimiento. Pero la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que todos o todo el que quiera ser salvo requiere este arrepentimiento, que pueda entender que Él es malo. Eso ya es un milagro. Y por último, Jonás se convierte en un siervo de Dios yendo a predicar el evangelio. ¿Ok? Así que declaramos la presencia de Dios sobre nosotros para predicar su evangelio sin pereza en el nombre de Jesús, sin turbación. ¿Quiénes son los perdidos? Vamos a definir aquí, porque estamos hablando de ganar a los perdidos. ¿Ok? Los perdidos le llamamos oikos, o sea, personas
cercanas a nuestro círculo de vida, de influencia. Las personas más cercanas son nuestra familia núcleo, hijos y padre, o hijos y cónyuge, por ejemplo, o en el caso de los menores, hijos y padres, ¿cierto? Pero vivimos bajo una familia, una familia núcleo o nuclear. Sigue nuestra familia secundaria, que son nuestros hermanos o personas que ya no están viviendo con nosotros en la misma casa, pero siguen siendo familia y que también de alguna u otra manera tenemos un contacto o una influencia que lo podíamos llegar a ganar. Los amigos son personas que están en nuestro círculo de trabajo, de estudio, de vecinos y que de una u otra manera hemos empezado a tener una charla o una amistad y podemos llegarle a presentar el Evangelio, ¿sí? Los conocidos son aquellos que no consideramos todavía amigos, pero que de cierta manera nos conocemos. Quizás el que nos vende el café en la mañana, podemos saludarle y ir haciendo cierta relación con esta persona. Y por último tenemos por conocer, y ese sí que hay mucho. Hay que tener pendiente, yo puedo llegar a ganar a alguien que voy a conocer mañana, por ejemplo. ¿Cierto? Empiezo a orar, Señor, que conozco una persona que necesita de ti y pueda yo llegar a ella. ¿Estoy siendo claro hasta acá? Espero poder ser claro porque es un tema bien y bastante interesante, a mis amados. ¿Cuál es el objetivo entonces del evangelismo? Dice que la persona se arrepienta de sus pecados, reciba a Cristo como Señor, es decir, se hace esclavo de Cristo para que el Espíritu Santo lo haga nacer de nuevo. ¡Wow! Interesante conclusión o manera de describir el objetivo del Evangelio, que las personas se arrepientan de sus pecados. Nosotros requerimos que las personas se arrepientan de su pecado. A veces pensamos no hablarle a la gente de Cristo de una manera seria, sino de una manera más coloquial, más ligera, para que la persona no vaya a tener una reacción contraria. Pero sabe, cuando le hablamos de Cristo, desde la verdad, pero con amor, no estoy hablando de esos legalistas que se la pasan criticando cosas, sino simplemente estoy hablando del amor y desde la palabra, ¿cierto? Te amo y voy a decirte qué dice la palabra acerca de esta situación, acerca de este tema o acerca de este paso o asunto. Entonces vamos a hablar ahora de la nutrición relacional. ¿Ok? Ya hablamos ahora del evangelismo relacional. Ahora vamos a hablar de la nutrición relacional. ¿Ok? Evangelismo relacional, conozco a la persona o me voy a conocer para poder evangelizar, o la nutrición. Segunda Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, la nutrición relacional me muestra que yo debo reproducir lo que he aprendido de Cristo en otras personas. Debemos hacer esto, ¿ok? Y debemos hacerlo bajo la compañía de Dios, pero con fidelidad, ¿cierto? Con idoneidad. Que la persona pueda decir: yo tengo la capacidad en Dios, conozco la palabra y puedo guiar a otra persona, pero hacerlo bajo un punto relacional, creando una base de relaciones. ¿Cuál es el objetivo de la nutrición? Dar los primeros alimentos, calostro dice allí, al recién nacido, direccionándolo hacia el bautismo y discipulado. Entonces, usted lleva 2 semanas orando por una persona, ¿cierto? Primero, Señor, muéstrame quién es. Segundo, ahora me lo mostraste. Oro para que sea salvo. La tercera semana hace un acercamiento a esta persona, buscando un acercamiento relacional. De alguna manera, tomarse un café, salir un momento con la persona, escuchar un poco sus problemáticas, con el corazón abierto, no solo con el oído, y así poder llegar al corazón. Luego a la cuarta semana, poder invitar a arrepentirse, que sería el punto del evangelismo, y en la quinta semana empezar nuestra nutrición, ¿cierto? Y el objetivo de nuestra nutrición es que la persona no muera siendo un niño porque no tiene la ayuda de ser impulsado. Sí, entonces cuando tenemos niños pequeños no los dejamos solos porque pueden morirse, pueden autoherirse y dañarse. Así nosotros también debemos tener compañía con las personas nuevas. Dentro del discipulado relacional vemos acá
Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con aquellos que hacen la gran comisión. Dios está con aquellos que oran, ganan y nutren a otros para que crezcan en el Evangelio. Estará con nosotros hasta el fin del mundo. Objetivo de este discipulado: enseñar que guarden sus vidas cristianas, concientizar que como comer es para la vida, discipularse es para nuestra continuidad o para nuestro crecimiento espiritual. Así que tenemos una real y verdadera necesidad de discipularnos. Y quiero terminar este tema número 3 con esta gráfica que trata de mostrar toda la clase del día de hoy. Primero, discípulo discipulando. Entonces nosotros, si tú eres un verdadero creyente de testimonio y de compromiso con Dios, tú eres un discípulo que va a discipular. Es decir, un discípulo que se reproduce o reproduce lo que tiene Cristo en otras personas. Y también tenemos un precreyente, alguien que puede llegar a conocer al Señor. Empezamos un proceso con esa persona, oramos para que Dios convenza a la persona de su pecado, de que va a haber un juicio, y luego esta persona muestra su necesidad y deseo de ir a la iglesia, de ir a la célula, ¿cierto? Estamos orando para que de alguna manera se cree esta necesidad y empieza a pensar en Dios, empieza a pensar en su eternidad por el poder del Espíritu Santo. Vamos también a orar para ganar. ¿Sí? Ir a Dios y decir, Señor, úsame a mí para ganar a Julano, a Pepito Pérez. ¿Cómo me gano a Pepito Pérez? Y empiezo a orar y voy hasta el lugar, no me quedo solo orando, voy hasta el lugar y evangelizo a esta persona. ¿Sí? Y lo invito a hacer la primera decisión que toda persona o cristiano verdadero debió haber hecho en la iglesia, y es servir a Dios. ¿Sí? Seguir a Dios, y la segunda decisión sería servir a Dios. Entonces la primera decisión es: voy a seguir a Jesucristo. Voy a seguirlo, voy a entregarle mi vida, voy a entregarle mi corazón y le voy a pedir que desde hoy me reine, haciéndome yo un esclavo de amor para Él. ¿Ok? Bien importante. Entonces, luego viene la nutrición, que es hacer discípulos. La nutrición inicia con una consolidación donde se requiere presentar relación en las células, con la iglesia, que el nuevo creyente se relacione con las personas de la iglesia y con la iglesia misma, y que encuentre identidad en la iglesia, es decir, que él empiece a pensar: esta es mi iglesia, wow, esta es la iglesia que Dios me dio para crecer espiritualmente. Excelente. Doctrina. Haciendo discípulos nosotros tenemos que darle doctrina. Y estamos hablando de doctrina 1, doctrina básica. Esta doctrina nos ayuda a entender los principios básicos del Evangelio y nos anima a bautizarnos si es la voluntad de Dios. ¿Cierto? Entonces es necesario también esta clase de doctrina. Entonces usted, si se gana otro, empieza a consolidarlo. Llámelo, ¿cierto? Empiece a compartirle asuntos de la Biblia, resolver situaciones en él o preguntas con la Biblia, pero llévelo a tomar doctrina 1. Luego viene el bautismo. La doctrina 1 le permitirá a la persona luego bautizarse en agua, y viene su segunda decisión. Primera decisión, arrepentirse, entregarle su vida a Jesús, y segunda decisión, bautizarse en agua. Ok, espero que haya sido de bendición. Ya voy a orar en un momento.